Romanos capítulo 2. En la última ocasión terminamos el capítulo 1 y Dios mediante hoy vamos a ver los primeros 5 versículos del capítulo 2 de Romanos, al cual vamos a proceder a la lectura. Leo en la versión de las Américas, por si notáis alguna diferencia, y dice el versículo 1 del capítulo 2, el apóstol Pablo, movido por el Espíritu, dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condena, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios? Versículo 4: o tienes en poco las riquezas de su bondad, las riquezas de su tolerancia y las riquezas de su paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Y en estos 5 versículos me gustaría que en esta mañana pudiésemos ver 5 aspectos del juicio de Dios que nos mueven a vivir una vida santa y nos llaman al arrepentimiento. 5 aspectos del juicio de Dios que nos mueven al arrepentimiento y a vivir una vida santa. Y para que cuando en casa luego lo sigamos estudiando y sea más fácil de recordar lo que vamos a ver en esta mañana, estos 5 aspectos los he expresado con 5 i's, con 5 letras i, para que, como digo, sea más fácil de recordar y luego que podáis estudiar en vuestras casas. El versículo 1 nos dice que el juicio de Dios es inexcusable. El versículo 2 nos dice que el juicio de Dios es incorruptible. En el versículo 3 vemos que el juicio de Dios es inevitable. Versículo 4, el juicio de Dios nos invita al arrepentimiento. Y por último, en el versículo 5 veremos que el juicio de Dios es ira para el día de la ira. Así que el primer aspecto del juicio de Dios que nos anima, nos invita, nos exhorta, nos mueve al arrepentimiento y a una vida de santidad, es la realidad de que el juicio de Dios es inexcusable. El versículo 1 comienza diciendo el apóstol: por lo cual. Pablo continúa ese argumento que ha empezado en el capítulo 1, desde que empezamos a estudiar Romanos, y empezó a decir porque, por lo cual, por tanto, porque, y ahora sí dice por lo cual. Y está enlazando con lo que acaba de decir, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda pecaminosidad del ser humano. Como sabemos, los seres humanos nacemos pecadores, nacemos esclavos del pecado. Y pese a que Dios ha dado suficientes pruebas por medio de la creación como para que el ser humano sepa que Dios existe y busque, por tanto, un conocimiento más profundo de Él, el hombre rechaza a Dios tratando de retener, tratando de ocultar esta verdad de que Dios existe. Y esto, como vimos en la anterior ocasión, lleva al ser humano a un descenso en caída libre hacia una vida de pecado. Su conocimiento, su razonamiento es entenebrecido por el pecado, no glorifica a Dios, no le da gracias por las bendiciones que recibe de Dios, sino que se glorifica a sí mismo y se convierte en un idólatra. Crea ídolos para satisfacer sus propias necesidades. Y Dios, como castigo, manifiesta parte de esa ira abandonando al hombre a su propio corazón pecaminoso, al pecado que procede de su propio corazón, lo cual le lleva a una vida de inmoralidad sexual, como veíamos, y también a una mente depravada, una mente reprobada. Y Pablo enumeraba una serie de pecados, una lista no exhaustiva, pero sí bastante ilustrativa, en los versículos 29 al 31 del capítulo 1, que son consecuencias de esta mente reprobada, de esta mente depravada. Pasiones pecaminosas del corazón, las cuales no solo practican, sino que también aplauden, alientan
a aquellos que la practican. Y en este contexto dice Pablo, por lo cual, en base a todo esto, no tienes excusa, oh hombre. Si el apóstol Pablo hubiera predicado este capítulo 1 en una gran campaña evangelística, en una plaza de toros, en un estadio de fútbol, lleno a rebosar de los judíos moralistas religiosos de aquella época, al terminar este capítulo 1, todos se hubieran levantado a una, hubieran hecho la ola, hubiesen aplaudido al apóstol y hubieran gritado a una sola voz, amén, hermano Pablo. Al infierno con esos gentiles pecadores que no viven vidas piadosas como nosotros vivimos. Pero Pablo, sabiendo del error que había en el pensamiento de los judíos de aquella época respecto a la vida de piedad, después de dirigirse en el capítulo 1 a los gentiles, va a hablarle ahora a los judíos para llamarles precisamente al arrepentimiento, porque ellos también son pecadores, ellos están también bajo la ira y bajo el juicio de Dios. Mientras que Pablo en el capítulo 1, si os fijáis, escribe en tercera persona del plural, dirigiéndose a los gentiles, dice, pues aunque ellos no conocían a Dios, Dios los entregó a ellos, a sus pasiones pecaminosas, no tuvieron ellos bien en reconocer a Dios. Ahora hace un cambio en su forma de hablar, hace un cambio en este argumento y establece un diálogo con una persona imaginaria delante de él, cambiando a la segunda persona del singular, y ahora empieza a decir, por cuanto tú no tienes excusa, oh hombre. ¿Y cómo sabemos que Pablo está hablando a los judíos? Bueno, pues un poco más adelante en el versículo 17 dice directamente, tú que llevas el nombre de judío. Pero también como curiosidad, esta expresión que usa en el versículo 1 y 3 que hemos leído, oh hombre, era un hebraísmo, una expresión común que usaban los judíos en aquella época para referirse a otros judíos. Por tanto, al decir oh hombre, los judíos se sentirían identificados. Y les va a advertir Pablo que no hay excusa que a ellos les libre de ser juzgados, de comparecer delante del juicio de Dios, porque el juicio de Dios es inexcusable. Por eso dice, por lo cual no tiene excusa. Usa la misma expresión que en el 1:20 dice que aquellos gentiles que habían visto en la creación la maravilla de Dios no tenían excusa para negar que Dios existe. De la misma manera que la evidencia que Dios da de sí mismo en la creación deja a los gentiles inmorales sin excusa para no creer en Dios, los judíos religiosos, moralistas de la época, tenían aún menos excusa que estos gentiles, porque ellos no solo tenían la revelación natural por medio de la creación, sino que también tenían la revelación especial de Dios por medio de las Escrituras, con lo que no tenían excusa para justificar sus pecados, aunque vivieran con una fachada externa de piedad aparente. Vivían con las buenas obras, de las que ahora Samuel nos estaba diciendo que la salvación no es por obra. Ellos con sus obras se sentían satisfechos, aunque sabemos que la salvación es para buenas obras, y las buenas obras son una muestra visible de la realidad invisible de la salvación. Pero como hemos dicho al principio, todo ser humano es, desde el momento de su nacimiento, pecador. Como dice el Salmo 51:5, yo nací en iniquidad, en pecado me concibió mi madre. Por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú, dice el texto. Pablo se dirige principalmente a los judíos, moralistas, religiosos de aquella época, pero, por extensión, quien quiera que seas tú, oh hombre, está abarcando a todo aquel no creyente que juzga el pecado de los demás, pero piensa que ellos mismos están exentos del juicio de Dios. Por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y claro, estos podrían decir, pero ¿a qué mismas cosas te refieres? A los pecados enumerados en el capítulo 1, versículos 29 al 31. Pero ante esta declaración, cualquier moralista de la época, cualquier religioso moralista de nuestra época,
Podría decir, argumentando, te estás equivocando, Pablo. Yo no practico la inmoralidad sexual. Yo no cometo las aberraciones de los pecados que acabas de listar. Yo soy buena gente. Yo hago buenas obras de caridad. Yo rezo los Ave Marías que haga falta cuando sea necesario. Yo no he matado. Yo soy fiel a mi esposo. Yo soy fiel a mi esposa. Yo trato bien a mis padres. Eso no es para mí. Predícalo a quien le haga falta y a quien lo necesite. Pero estos argumentos son los que precisamente el Señor Jesús tiró por tierra en el Sermón del Monte. Cuando Jesús declaró que a los ojos de Dios el pecado es igualmente abominable, sea un pecado cometido externamente como un pecado interno del corazón. Como dijo un predicador, el pecado es contaminación antes que acción. Dice, la acción del pecado que cometemos es la consecuencia de la contaminación que está en nuestra naturaleza. Primero pecamos con el corazón y eso se demuestra luego en las acciones. En Mateo 5, en este sermón, dice Jesús que es igual de homicida el que comete el acto de asesinato en sí que aquel que llama estúpido a su hermano cuando se enoja con él. Es igual de adúltero el que comete el acto de adulterio en sí que aquel que codicia con su mente la mujer de otro o a otra mujer. De cara a las consecuencias humanas, sí es cierto que pueden tener consecuencias más graves unos pecados que otros. Aquel que comete el acto de asesinato realmente, no con la mente odiando a alguien, irá a la cárcel. Aquel que no solo desea con la mente a una mujer, sino que comete adulterio, pues puede tener como consecuencia el divorcio, la destrucción de ese matrimonio. Pero como digo, a los ojos de Dios todos los pecados son igualmente abominables. Así que el judío, al juzgar a otro, dice el texto, que se condena a sí mismo. Porque al ejercer juicio condenando el pecado de los gentiles, estaba afirmando que él tenía plena conciencia de lo que estaba bien, de lo que estaba mal. Por lo cual, sus propios pecados eran igualmente condenables porque ellos cometían las mismas cosas. Estaban siendo unos hipócritas. Magnificaban el pecado de los demás y minimizaban su propio pecado. Un ejemplo claro, la parábola del fariseo y el publicano, Lucas capítulo 18. Nada más empezar a relatar esta parábola, el Señor Jesús explica el propósito de la misma. Y dice en el versículo 9 de Lucas 18 que refirió esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Maximizaban el pecado de los demás y minimizaban el suyo propio considerándose como justos. Jesús describe a los moralistas religiosos de la época de Pablo, a los que se dirige Pablo, que condenaban el pecado de los gentiles y lucían sus obras externas para resaltar su apariencia de piedad. Y esta parábola sigue diciendo en los versículos 10 al 12, 2 hombres se subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como ese recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Se sentía justificado en su propia justicia, ayunando 2 veces al día, diezmando, mientras condenaba la iniquidad, el pecado de ese publicano. No entendía el concepto que Dios tiene del pecado que acabamos de decir nosotros. No entendía cómo Dios ve el pecado. Sin embargo, este publicano, este recaudador de impuestos, sí había entendido la perspectiva de Dios perfectamente en cuanto a la pecaminosidad del ser humano. Versículo 13. Pero el recaudador de impuestos, de pie, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Fijaos que no está diciendo: Dios, ten piedad de mí, que he pecado, sino que dice: ten piedad de mí, pecador. Reconoce que él mismo es pecador.
No tenía la visión errónea de, como vimos en la anterior ocasión, de Rousseau, de que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que le corrompe, sino que él se reconocía a sí mismo: soy pecador. El pecado venía de su propia naturaleza. Juan Pablo nos recordaba este jueves que el pecador arrepentido confiesa genuinamente a Cristo como Señor, como Salvador de su vida, y cree en su obra de redención. Este publicano estaba confesando genuinamente su pecaminosidad y se arrepintió verdaderamente, pidiendo piedad a su Señor y Salvador. En un momento hablaremos de este arrepentimiento genuino. Otro ejemplo de hipocresía en este mismo capítulo 18, en cuanto a estos religiosos, moralistas, no creyentes, es cuando el Señor Jesús habla de este joven rico, el cual se sentía orgulloso de haber guardado la ley desde su juventud. Estaba satisfecho en sí mismo, en sus propias obras, pero cuando es confrontado a no depender de su propia justicia, sino a seguir a Cristo, la realidad de su corazón queda al descubierto. Creía que era autosuficiente en su justicia y en sus propias obras, pero cuando tiene que seguir al Señor y no depender de Él sino del Señor, abandona el camino, se va triste. ¿Por qué? Porque sus propias obras no le van a librar de ser juzgado, porque el juicio de Dios es inexcusable. 5 aspectos del juicio de Dios que nos llevan al arrepentimiento y a una vida de piedad. El juicio de Dios es inexcusable y, en segundo lugar, versículo 2, el juicio de Dios es incorruptible. Dice: y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y dice la Reina Valera, haciendo una traducción más fiel del texto, el juicio de Dios es según verdad. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es decir, es de acuerdo a la verdad, concuerda con la verdad, no se desvía ni lo más mínimo de la verdad. Por lo tanto, no puede ser falseado ni puede ser adulterado, es incorruptible. Hemos visto multitud de películas en las que un abogado defiende a alguien que es culpable y consigue, con su labia, con pruebas adulteradas, amenazando al jurado con 1001 triquiñuelas, que ese culpable termine el juicio y el veredicto sea inocente. Ninguno de estos juicios es según verdad, pero no sucede ni sucederá lo mismo con el juicio justo de Dios, porque es un juicio incorruptible, es un juicio según verdad. Nosotros podemos en un juicio tratar de engañar al juez, de ocultar pruebas, de tener al mejor abogado y tal vez nos libremos. Pero Dios es omnisciente. Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Como veremos, si Dios quiere, en la próxima ocasión, conoce hasta nuestros secretos más escondidos. No podemos ocultarle absolutamente nada a Dios. Y Pablo nos dice: este juicio será según verdad, de acuerdo a la verdad de nuestros propios actos, de manera que a Dios no lo podemos engañar. Es un juicio incorruptible. El tercer aspecto de este juicio de Dios que nos mueve al arrepentimiento y una vida de santidad: es inexcusable, es incorruptible, y en tercer lugar, el juicio de Dios es inevitable. Versículo 3. Juicio de Dios inevitable. Y piensa esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás al juicio de Dios? Los judíos esperaban tener algún tipo de enchufe, algún tipo de favoritismo, algún tipo de parcialidad en el juicio de Dios, ya que ellos eran descendientes del linaje de Abraham, ya que ellos pertenecían al pueblo de Dios. Pero ya nos recordaba Samuel el domingo pasado que nadie puede ser salvo por haber nacido en una familia cristiana, por ser hijo de creyentes, por haberse tirado 40, 50 años en una iglesia evangélica, por pertenecer a la tercera, a la cuarta generación de creyentes. Como dice el dicho, Dios tiene hijos
pero no tiene nietos. Y el Señor Jesús lo deja claro en Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9, cuando se dirige a estos fariseos. Y dice Mateo 3:7, cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis decir de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Su árbol genealógico no era suficiente, su raza no era suficiente, sino que tenían que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tenían que mostrar las buenas obras que se nos recordaban en esta mañana, que son señal de un arrepentimiento genuino, de una salvación auténtica. Como hemos visto antes en la parábola del fariseo, del publicano, los fariseos tendían a exagerar el pecado de los demás para minimizar el pecado propio. Y nosotros somos fariseos en muchas ocasiones, por lo menos yo, el que os estoy hablando, en este aspecto, de excusar mi pecado comparándolo con el pecado de otro. Lo vemos desde nuestros niños pequeños hasta cada uno de nosotros, y el primero, el que os está hablando. Mamá, he suspendido con un 4, pero es que fulanico ha sacado un 2,5. He insultado a tal compañero en el colegio, pero es que en el recreo él me ha dado antes una patada. He cobrado una factura en B, pero es que tal famoso lleva sin pagar a Hacienda no sé cuántos años y gana una millonada. He hablado mal de tal hermano o tal hermana en la fe, pero es que es un impío que no merece mi amor fraternal. El no creyente, religioso, piensa que escapará del juicio de Dios porque no entiende cómo ve Dios el pecado y cree que Él no es tan malo, que sus obras le librarán del juicio de Dios, pero está equivocado porque merece el juicio de Dios, que como hemos visto es inevitable. Pero ¿y qué de nosotros los creyentes? ¿Qué pasa cuando juzgamos y condenamos las faltas de los demás, especialmente de los hermanos en la fe, y no miramos nuestras propias faltas? Por supuesto que hemos sido liberados de este juicio. Hemos sido liberados de la condenación por la obra de Jesucristo en el Calvario, pero eso no nos va a librar de la disciplina que nuestro Padre amoroso nos puede dar cuando no nos comportamos bien. Y he de aclarar, no estoy diciendo que no podemos emitir juicio sobre el pecado evidente de un hermano o de una hermana. Muchos dicen: no puedes juzgar el pecado de nadie, y cogen, sacan de contexto Lucas 6:37, lo malinterpretan y dicen: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. No, el texto no está hablando aquí de que no podemos juzgar. La palabra de Dios nos manda a tener un discernimiento claro de lo que dice la palabra de Dios en cuanto al pecado, para así poder exhortar al que peca, para machacarle en el suelo. ¿O no dice eso la palabra? No. Para llamarlo al arrepentimiento, para restaurarlo. De hecho, Pablo está juzgando en este texto. Pablo está juzgando el pecado de estos religiosos moralistas. Pero el propio Pablo era consciente de su pecaminosidad, no era un hipócrita que juzgaba el pecado de otro y justificaba el suyo propio, sino que recordar, y casi todas las semanas que llevamos con Romanos hemos leído este texto, 1 de Timoteo 1:15, que dice el apóstol Pablo: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice Pablo, entre los cuales yo soy el primero. Lo que quiero decir es que aquellos que hemos creído, aquellos que hemos sido salvados de este juicio de Dios, tenemos que ser conscientes de la gracia, de la misericordia que hemos recibido nosotros de parte de Dios para ser salvados de nuestro pecado. Y mientras más conciencia tengamos de esto, más rápido desaparecerá nuestro orgullo, más rápido iremos creciendo en humildad, y más gracia y más comprensión tendremos frente al pecado de los demás. Y digo comprensión, no tolerancia. No toleramos el pecado, denunciamos el pecado, pero no nos sentimos superiores a nadie, sino que predicamos la palabra de verdad en amor.
y exhortamos a aquel que necesita ser exhortado, que necesita ser corregido en amor. Porque somos conscientes de que si nosotros no estamos pecando de la misma manera que esa persona, o aún peor que esa persona, no es porque seamos mejores, sino porque por la gracia de Dios estamos creciendo en madurez en el Evangelio. Porque por la gracia de Dios el Espíritu Santo está obrando en nosotros y nos está conformando conforme al carácter del corazón de Cristo. 5 aspectos del juicio de Dios que nos mueven al arrepentimiento y a una vida de santidad. El juicio de Dios es inexcusable, el juicio de Dios es incorruptible, el juicio de Dios es inevitable y, en cuarto lugar, el juicio de Dios nos invita al arrepentimiento. Dice el versículo 4, o tienes en poco, dice Reina Valera, o menosprecias las riquezas de su bondad, su tolerancia y su paciencia. El judío religioso, y por implicación cualquier no creyente moralista, religioso, confunde la bondad de Dios con estar bien con Dios. No es lo mismo. No es lo mismo la bondad de Dios que estar uno bien con Dios. Ayer escuchaba, o antes de ayer, la noticia de que el Paris Saint-Germain le ofrecía al jugador Mbappé la absurda cantidad de 1,2 millones de euros a la semana para que permanezca en el club al menos durante un año más, lo que le convertiría en el jugador mejor pagado de la historia. Yo me conformaba con el sueldo de 2.000 euros mensual de una marca conocida de café soluble, pero 1,2 millones de euros a la semana. Esto es calderilla en comparación a las riquezas de la bondad, la tolerancia y la paciencia de nuestro Padre Celestial. Pablo afirma que la provisión de bondad, de tolerancia, de paciencia, de longanimidad de nuestro Dios es increíblemente abundante. Pero no significa que sea infinita. Por lo tanto, no hemos de tener en poco, no hemos de menospreciar, como dice la Reina Valera, estas riquezas. Porque llegará algún día en que se terminarán. No porque a Dios se le agote. Dios tiene una provisión inmensa. Sino porque, permitidme la expresión, Dios corte el grifo. Y decida, como veremos en el versículo 5 en un momento, que ha llegado el juicio. Mucha gente piensa que está bien con Dios porque vive como le da la real gana, prospera y no le cae un rayo del cielo que le parte por la mitad y le consume. Piensa que está bien porque confunde la gracia común de Dios con la gracia salvadora de Dios. Sabemos, dice Mateo 5:45, que Dios hace salir el sol sobre bueno y sobre malo. Hace llover sobre justo y sobre injusto. Esto es la gracia común de Dios, pero no es la gracia salvadora de Dios. Y esta paciencia, esta bondad de Dios, reteniendo temporalmente el juicio, tiene un motivo, tiene un propósito claro y nos lo dice al final de este versículo. ¿Menosprecias tienes en poco la riqueza de la bondad, de la tolerancia, de la paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? No es que Dios está impasible ante el mal, no es que Dios tolera el pecado, no es que Dios aprueba el pecado, sino que Dios temporalmente ha frenado su juicio contra el pecador para guiarte al arrepentimiento. Nosotros sabemos que somos pecadores, nosotros sabemos que merecemos justamente la ira de Dios y la condenación eterna. Somos merecedores de que nos caiga ese rayo del cielo y nos parta por la mitad, pero Dios es paciente. Interrumpe temporalmente ese juicio, ¿para qué? Para llevarnos al arrepentimiento.
Dios tuvo una paciencia tremenda frente a la impiedad del ser humano y dijo a Noé: predica que se arrepienten. Y Noé estuvo 120 años predicando. Y 120 años el hombre ignorando la predicación, el llamado al arrepentimiento. Y llegó un momento en que la paciencia de Dios se terminó, vino el diluvio y los pecadores fueron borrados de la faz de la tierra. Dios tuvo paciencia con la impiedad de la nación de Israel y la llamaba a una vida de santidad, a una vida de arrepentimiento, de volverse a Dios. Israel volvía a caer, 800 años paciente hasta que Dios dice: se acabó, Israel condenado al cautiverio. Dios está teniendo paciencia contigo, te está llamando al arrepentimiento, pero su paciencia terminará algún día y entonces será tarde para arrepentirte y serás condenado por la eternidad. Así que, como dice el texto, no ignores, no menosprecies, no tengas en poco la bondad de Dios y la paciencia de Dios y arrepiéntete de tus pecados. Esa es mi oración, que la bondad de Dios te guíe al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? No es un remordimiento de que has cometido algo puntualmente, te has equivocado, has pecado y te sientes mal durante un rato, sino que, como sabéis, en el original esta palabra la hemos escuchado muchas veces, arrepentimiento, metanoia, significa cambiar radicalmente de mente para tener una idea diferente sobre algo. Y en el caso del arrepentimiento al cual Dios nos llama, el arrepentimiento espiritual, se refiere a un cambio radical de mente para tener una idea totalmente diferente frente al pecado, pasando de amarlo a aborrecerlo, de practicarlo a dejar de practicarlo y volverse a dar media vuelta en arrepentimiento, en obediencia a Dios para obtener su perdón. Se refiere a un abandono de la vida de pecado para vivir para la gloria de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento, al que te guía la paciencia de Dios. Y este cambio no lo podemos lograr por nosotros mismos, sino que es el Evangelio el que tiene poder para que Dios pueda transformar nuestros corazones y arrepentirnos de nuestros pecados para salvación. Solo Cristo te puede salvar de tus pecados. Así que si hoy estás sin Cristo, si todavía no tienes a Cristo, que sepas que estás bajo el juicio de Dios. Pero ese juicio no se ha derramado aún sobre ti, porque Dios está teniendo paciencia y te está guiando al arrepentimiento. Ven a Cristo con fe, arrepentido, arrepentida. Cree que Él murió en la cruz del Calvario como sacrificio perfecto para redimir tus pecados. Reconócelo, confiésalo como tu Señor, como tu Salvador, y Él gustosamente, por gracia, no por tus obras, por su misericordia, gustosamente te salvará de la condenación eterna. Estamos viendo 5 aspectos del juicio de Dios que te guían al arrepentimiento y a una vida de santidad. El juicio de Dios es inexcusable, es incorruptible, es inevitable, invita al arrepentimiento y, en último lugar, el juicio de Dios es ira para el día de la ira. ¿Cuál fue la respuesta de estos judíos religiosos, moralistas, no creyentes, ante la bondad, la paciencia, la longanimidad, la tolerancia de Dios, que les guiaba, les llamaba a guiarles al arrepentimiento? Versículo 5. Mas por causa de tu terquedad, de tu dureza, dice Reina Valera, de tu corazón no arrepentido. Esta palabra terquedad, dureza, en el original es la palabra sclerotes. No sé a qué os puede sonar en nuestro idioma, en español, a la palabra de la cual deriva esclerosis. ¿Y qué es la esclerosis? Pues un endurecimiento patológico de un tejido o de un organismo. Así que en vez de ser guiados al arrepentimiento, estas personas, por la paciencia de Dios, su orgullo, su justicia propia, les lleva a la esclerosis de su corazón, a endurecer su corazón frente a la exhortación de la palabra de Dios a volverse a Dios. Este endurecimiento del corazón hace referencia a una desobediencia obstinada contra Dios, por supuesto.
En la Biblia vemos que esta ilustración de la dureza se usa en multitud de ocasiones para hacer referencia a la desobediencia a Dios o a la práctica del pecado. Deuteronomio 9:27 dice: acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, no mires la dureza de este pueblo, ni su maldad, ni su pecado. En el Nuevo Testamento, Hechos 19:9, pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino a la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos. Los fariseos creían que su linaje abrahámico les libraría del juicio de Dios, pero lo que estaban haciendo es que con su desobediencia contumaz, su falta de arrepentimiento, lo que estaban endureciendo su corazón y lo que estaban haciendo, dice el texto, que es acumular, atesorar ira para el día de la ira en la revelación del justo juicio de Dios. Mirad, aunque la condenación por la eternidad es algo terrible para todo aquel que muera sin Cristo, no todos van a sufrir, pero no todos van a recibir el mismo grado de castigo en la condenación, sino que aquel que haya sido más expuesto a la luz de la palabra de Dios ha rechazado más el llamado de Dios y por tanto está acumulando, está atesorando para sí más ira para el día de la ira, debido a la dureza de su corazón frente a la palabra de Dios que ha recibido. En la actualidad la ira de Dios se revela desde el cielo como entregando al hombre a sus propias pasiones pecaminosas. Es uno de los aspectos de la ira de Dios. Pero Dios en su bondad, en su paciencia, está frenando temporalmente la expresión final de esta ira de Dios, y llegará un momento en que Dios revelará su ira por completo en este día de la ira. Y este día de la ira es el que llama Apocalipsis 20 el juicio ante el gran trono blanco. Acompañadme a Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, nos habla de este día de la ira. Dice Juan, el que está hablando, el apóstol Juan, dice: y vi un gran trono blanco y al que está sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. En aquel día todo el que no esté escrito en el libro de la vida, todo aquel que no tenga a Cristo como Señor y Salvador de su vida, será juzgado por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Este juicio que es según verdad, según lo que has cometido. No tienes excusa. Aquí están las pruebas. Aquí está la cámara que te ha grabado durante toda la vida y no puedes adulterar esas pruebas. Todas tus obras serán expuestas y la justa condena ante ese juicio es el veredicto de culpable y el ser lanzado al lago de fuego por la eternidad. Así que poca broma con esto. Esto es serio, esto es terrible. Dios es el juez justo y ningún ser humano pecador podrá argumentar poniendo alguna excusa que le libre, que convenza a este juez de que no es lo que parece, yo soy inocente. Pero ante tal desesperanza tenemos la mayor esperanza. Hay un abogado que sí puede defenderte ante este juez justo.
Y es un abogado que no ha perdido ni un solo caso de todos los que ha defendido delante de este juez justo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesucristo el justo no ha perdido ningún caso delante del Dios juez justo, porque Él ya satisfizo en la cruz del Calvario la justicia que este juez demandaba por mi pecado y por tu pecado, cargando en sí mismo el peso de toda la ira que nosotros merecíamos. Él la cargó sobre sus hombros para que tú puedas escapar de ese día de la ira. Segunda de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hemos visto 5 aspectos del juicio de Dios que nos mueven al arrepentimiento y a una vida de santidad. El juicio de Dios es inexcusable, es incorruptible, es inevitable, invita al arrepentimiento y es ira para el día de la ira. Que el Señor bendiga su palabra y que por medio de ella, por medio de su palabra, por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, nos transforme los corazones a la imagen de nuestro Señor Jesucristo para vivir vidas santas que le glorifiquen. Y que también su palabra, su Espíritu, por su poder, guíe al arrepentimiento a aquellos que aún están bajo el juicio de Dios, y que el Señor añada a su iglesia a todos aquellos que han de ser salvos. A Él sea la gloria. Amén. Vamos a despedirnos en oración. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias porque en ella queda expuesta nuestra pecaminosidad, Señor. La luz de tu palabra alumbra la oscuridad que hay en nosotros, Señor. No podíamos ser salvos por ningún mérito, no podíamos ser salvos por ninguna obra de justicia propia, Señor. Merecíamos la condenación en el infierno, en el lago de fuego por la eternidad, pero tú has provisto de una salida, Señor, de manera gratuita, Señor, pero al alto coste de la vida de tu Hijo Jesucristo, Señor. Haznos ser conscientes de tu paciencia, que es rica, que es abundante, Señor, y que nos guía a arrepentirnos y también nos guía a vivir vidas santas, aquellos que ya tú nos has dado fe para arrepentirnos, Señor, y hemos reconocido a tu Hijo Jesucristo como Señor, como Salvador de nuestras vidas. Que tu palabra, predicada en esta mañana, Señor, leída, que ha salido de esta hoja, ha salido de tu boca, Señor, se mueva con poder en los corazones de cada uno que escuche, Señor, y tú actúes conforme a tu voluntad y según la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Esto oramos y estamos agradecidos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.